Hola, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con este tema de antimicrobianos. Sí, habíamos visto enfermedades infecciosas, la primera parte, que fue la clase pasada, donde vimos todas las patologías. Ahora vamos a ver la medicación que se usa en cada uno de esos casos. Ahí está. Bueno, primero vamos a definir qué es el antimicrobiano. Son un grupo de sustancias que se emplean para matar o inhibir el crecimiento de los distintos microorganismos. Habíamos visto la clase pasada que los microorganismos eran las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos, ¿sí? Entonces, los antimicrobianos se refieren a todas estas sustancias que se utilizan justamente para matar o para frenar el crecimiento de estos microorganismos. Por eso son antimicrobianos. Vamos a tener los antibióticos cuando hablemos de bacterias, los antivirales cuando hablemos de virus, los antiparasitarios si estamos tratando parásitos, o los antimicóticos si hablamos de los hongos. Cada uno tiene su tarea específicamente y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Cómo trabajan cada una de esas sustancias. Esto lo habíamos visto la clase pasada, si una clasificación general, les hago un pequeño repasito para que recuerden, ¿sí? Lo que vimos de bacterias la clase pasada. La mayoría de las bacterias se van a clasificar en cocos y en bacilos, ¿sí? Cocos son redonditos, los bacilos son alargados. Si estamos hablando de varios cocos pegados, digamos, sería un estreptococo. Si estamos hablando de un racimo de cocos, estamos hablando de los estafilococos. Son los más característicos. Los estreptococos suelen estar en infecciones digestivas. Los estafilococos suelen estar en infecciones respiratorias, ¿sí? Entonces cada uno tiene sus características particulares. Después tenemos los bacilos que tienen esa forma alargada, que también van a formar estreptobacilos y forman cadenas. Los bacilos también pueden tener cilios o flagelos, ¿sí? Que son como pequeños piecitos con los cuales pueden moverse, sobre todo cuando estamos hablando de bacterias que están en el medio ambiente, ¿sí? Las bacterias pueden estar en un agua estancada, en algún lugar donde hay algún tipo de bacteria. Y también pueden formar o permanecer, mejor dicho, en el medio ambiente durante mucho tiempo a través de sus esporas, que las esporas serían como una cobertura que van a tener y que les permite soportar grandes temperaturas y les permite también soportar escasez de agua. Bueno, entonces vamos a ver un poquito qué son los antibióticos, ¿sí? Para tratar a estas bacterias vamos a utilizar los antibióticos. Em, Los antibióticos entonces se emplean en el tratamiento de las infecciones bacterianas, es decir, en aquellas infecciones producidas por bacterias. Hay distintas formas de clasificar a los antibióticos, ¿sí? Acá les puse dos, encontré esta imagen que me gustó. Por un lado tenemos el tipo de acción, ¿sí? En el tipo de acción a la izquierda de la pantalla vamos a tener de bajo espectro o de amplio espectro. ¿A qué se refiere eso? Al amplio o bajo rango sobre el cual va a actuar. ¿Sí? De bajo espectro quiere decir que tiene un reducido número de bacterias que va a matar, ¿sí? Y de amplio espectro es un número más grande de bacterias que son capaces de matar. Cuando hablamos de bajo espectro, es aquellas que solo atacan a bacterias de un tipo concreto. Por ejemplo, solamente cocos, ¿sí? Cuando hablamos de amplio espectro, van a ser distintos tipos, ¿sí? En caso de desconocer cuál es esa bacteria causante también. ¿Cuándo voy a ir a un antibiótico de amplio espectro? Cuando no tengo tiempo, ¿sí? Lo lógico, lo normal sería que se haga un análisis justamente para saber qué tipo de bacteria es y a qué antibiótico es sensible, pero muchas veces esto no se puede hacer. Entonces, normalmente lo que hacen los médicos es justamente recetar un antibiótico de amplio espectro, por ejemplo, si estoy con bronquitis, un antibiótico de amplio espectro que cubra, ¿sí? Los estafilococos, los cocos, todos los que están justamente en la parte respiratoria, dependiendo qué tipo de infección es. Ya si estamos hablando de infección más grave, por ejemplo, una infección de meninges, ¿sí? Ya estamos hablando de una meningitis, sí se hacen los cultivos justamente como para poder determinar, porque ahí no tengo tiempo para perder. Bueno, también lo podemos clasificar, digamos, entonces, bajo y amplio espectro se refiere a la cantidad de bacterias que puede matar.
Cuando hablamos del poder de acción, ¿sí? Vamos a tener que pueden ser bactericidas y bacteriostáticos. Bactericidas, terminación sida significa asesino, ¿sí? O sea que este le va a tratar de matar a la bacteria directamente. Bacteriostático, estático, ¿sí? Significa detener. Entonces, en este caso no los mata, pero sí detiene el crecimiento para que no se multiplique tanto, ¿sí? Hay bacterias que ustedes saben que son buenas, ¿sí? Entonces se utilizan en nuestro cuerpo, viven en nuestro cuerpo, entonces en esos casos no las podemos matar, ¿sí? Sino que lo que tenemos que tratar de hacer es detener el crecimiento que por algún motivo se ha descontrolado. Cuando hablamos de los virus, habíamos visto también esta imagen, ¿sí? Con las clasificaciones generales de los virus, en forma helicoidal, en forma de poliedro, o sea, muchos lados, en forma esférica. El bacteriógrafo, que es el virus que ataca a las bacterias, ¿sí? O sea, casos muy específicos que habíamos visto. En estos casos, ¿qué pasa? ¿Cómo es el mecanismo de acción? ¿Sí? Los antivirales se emplean en el tratamiento de alguna de las infecciones virales que van a afectar al hombre. No, no todas las infecciones virales tienen tratamiento. Y muchas de las infecciones virales, ¿sí? Son de por vida. Cuando hablamos de bacteria, todas las bacterias tienen un tratamiento, ¿sí? O sea, yo me puedo curar de cualquier tipo de infección bacteriana que tenga. Ahora, cuando es un virus, ¿sí? Algunos van a tener tratamiento y otros no lo van a tener, ¿sí? Son enfermedades crónicas que me van a quedar. La mayoría de los virus se autolimitan, recuerden que eso lo vimos en la clase pasada, ¿qué quiere decir? Que solo va a terminar su ciclo aproximadamente 7-10 días y se va a terminar la enfermedad como ocurre con la gripe, ¿sí? Si no hay otra complicación, una gripe en 10 días se termina. Bueno, ¿cuál era el tema, el mecanismo de acción que tenían los virus? Los virus no son un organismo vivo, ¿sí? Es solamente material genético, por lo tanto necesita estar en contacto con una célula viva. Lo que hacen es ingresar a una célula, esa imagen que ustedes tienen ahí, ese celeste representa la célula, el círculo, el óvalo gris que está en el interior representa el núcleo de esa célula, ¿sí? Donde está el material genético, que es esa hélice roja que ustedes están viendo en la imagen. Entonces el virus ingresa y se une a ese material genético de la célula. Se multiplica y una vez que se ha multiplicado, se rompe esa célula y sale esa mayor cantidad de virus a atacar a las células que están cerca. Por eso la imagen entra uno, ¿sí? Y salen un montón. Eso para que ustedes tengan una idea de lo que significa la replicación y la liberación, ¿sí? Cuando hablamos de los parásitos, habíamos visto que había distintas clases, ¿sí? Había oxyuros, había ascaris, había parásitos, digamos, que son específicos de alguna parte del cuerpo, como el parásito hepático. También habíamos visto que podían permanecer como quíster o huevos, ¿sí? O sea que yo puedo utilizar un antiparasitario que va a matar la lombriz adulta, pero si tiene huevos en el interior también del cuerpo, el huevo va a nacer unos cuantos días después. Por eso normalmente los tratamientos para lombrices, ¿sí? Normalmente se hacen en 2 etapas. Se hace una completa y después se repite el tratamiento justamente para aquellos huevos que pudieran haber quedado. Bueno, dentro de los antiparasitarios se van a emplear para tratamiento justamente de estos parásitos, ¿sí? ¿Cómo se van a clasificar? Primero, según el tipo de parasitosis que estamos hablando, podemos hablar de los externos, de los internos y de los que son para ambos, ¿sí? O sea, cuando hablamos de medicamentos que son utilizados en el exterior del cuerpo, hablamos de los ectoparasiticidas, ¿sí? Recuerden que ectoparásitos eran aquellos que estaban sobre la superficie del cuerpo, los piojos, las garrapatas, las pulgas, ¿sí? O sea, que están en el exterior, sobre la superficie. Cuando hablamos de los parásitos internos, son adentro, endoparasiticidas, ¿sí? O sea, para tratar de matar, en este caso también, ¿sí? El tratamiento es matar, ¿sí? No es detener el crecimiento, sino que es matar directamente a los parásitos.
Y cuando hablamos de externos internos, o sea que pueden servir para los dos, son endectocidas, ¿sí? Según el estado en el que esté el parásito, ¿sí? Si estamos hablando de que son huevos, va a ser ovicida. Si es larva, o sea, recién nacida, vamos a hablar de larvicida. Y si son adultos, ya los parásitos adulticidas, ¿sí? O sea que la idea es que un antiparasitario potente puede exterminar completo, ¿sí? O sea, todo el estadio, si no siempre voy a tener algún parásito naciendo. A su vez se van a dividir en una clasificación que tiene que ver más que nada con el parásito, los antiprotozoarios, ¿sí? Y los antihelmínticos. Los antiprotozoarios son de formas más pequeñas, ¿sí? Los protozoos son parásitos que son más pequeños, suelen ser por ahí más complicados combatirlos, ¿sí? Pero no son tan fáciles de detectar. Y los helmínticos, ¿sí? Son los tipos gusanos. Ahí tenemos los antinematodes, los anticestodes y los antitrematodes, que tiene que ver con la forma que tienen esos gusanos, ¿sí? Cuando hablamos de los hongos, enfermedades causadas por los hongos, habíamos visto esto, que podrían ser enfermedades que tengan que ver con la boca, con la lengua, con los pies, con cualquier parte del cuerpo, ¿sí? En contacto con los hongos. Recuerden siempre que los hongos son altamente contagiosos, ¿sí? Así que hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en época de verano, todo lo que tenga que ver con los baños públicos, ¿sí? Los balnearios, las piletas, que ahí es donde más se potencian. No encontré esta imagen en castellano, sí, pero les voy a explicar, no es muy difícil entenderlo. Las palabras, digamos, se pueden relacionar fácilmente. En este caso, dianas, ¿a qué se refiere con los antifúngicos diana? Dice ahí. Se refiere al punto. Una diana es cuando ustedes ven tiro al arco, el arco, ¿sí? Que tiene esos círculos concéntricos blanco y rojo, eso es una diana. Es hacia dónde va apuntado. Entonces, los antifúngicos, ¿hacia dónde apuntan? ¿Sí? A eso se refiere. Y vamos a ver ahí que hay varias formas, está la imagen de una célula, ¿sí? No real, sino que es esquemática como para que ustedes tengan una idea a qué se refiere. Vamos a arrancar del lado izquierdo de la pantalla y le voy a ir explicando cada una de esas. Bueno, la primera dice en investigación, ¿sí? Está aclarado que es investigación, pero ¿qué están tratando de hacer? La síntesis, están tratando de frenar la síntesis de proteína que tiene ese hongo, ¿sí? Si yo freno la síntesis de proteína, no puede desarrollar sus elementos, no puede desarrollar todo lo que tiene que ver con sus organelos, ¿sí? Recuerden que un hongo es un ser más elevado que una bacteria, eh, eh, justo un parásito. Bueno, después dice síntesis, bloqueando la síntesis del ácido nucleico. Ahí estamos hablando ya dentro del núcleo, los ácidos nucleicos son los que formaban parte del ADN de ese hongo, ¿sí? Así que podemos intervenir en la síntesis de proteína, podemos intervenir en la síntesis del material genético. Más abajo dice disrupción de los microtúbulos e inhibición de la mitosis. O sea, ¿qué se refiere con microtúbulos? Tiene que ver con ese proceso de mitosis, la multiplicación de las células, ¿sí? Cuando una célula se duplica el material genético que está en el interior y luego se produce la separación formando dos células iguales, ¿sí? Dos hijas que son iguales a la madre. Eso es mitosis. Bueno, entonces esta sería cortando eso, justamente no dándole esos microtúbulos para que pueda hacer esa división. Seguimos, nos pasamos del lado derecho abajo, vamos a ver que tiene daños, ¿sí? Directamente a las membranas que tiene la célula, dañando la membrana, daño a la célula, por lo tanto no va a poder multiplicarse, ¿sí? Más arriba vamos a tener la membrana celular. Dice inhibir los ergosteroles, la síntesis de ergosterol, o sea, inhibir la síntesis de sustancias que forman parte de esa membrana celular. Y por último, arriba, que también está en investigación,
de la pared celular. Recuerden que todos los vegetales tienen arriba de la célula tienen una pared celular. Inhibición de la síntesis de glucanos también dentro de eso. O sea, también frenar de alguna manera la formación de esas membranas o de esas paredes celulares. O sea que fíjense, de todos los que vimos, los antimicóticos tienen una mayor variación en cuanto a la metodología, dónde atacar, pero siempre se refiere a la célula. Mecanismo de acción de los antimicrobianos. Los antimicrobianos ejercen su efecto letal, matan o inhibitorio, frenan sobre el microorganismo actuando de diferentes sitios. Estos sitios se denominan blanco de acción o diana, como vimos, y la interacción entre el antimicrobiano y tales blancos se conoce como mecanismo de acción. Algunos son tóxicos para los microorganismos, otros impiden la replicación, otros secuestran factores esenciales para el crecimiento, por ejemplo, nutrientes. Otros destruyen componentes esenciales, por ejemplo, las paredes o las membranas de las células. ¿Cómo se clasifican los antibióticos? Los antibióticos, tengan en cuenta que los antibióticos son uno de los grupos que más reacciones alérgicas provocan, ¿sí? Por un lado tenemos los antibióticos y por el otro tenemos a los antiinflamatorios no esteroides, ¿sí? Son los dos grupos que más reacciones adversas o reacciones alérgicas también presentan en cuanto al tratamiento, ¿sí? Vamos a empezar. Esto de los antibióticos es largo, ¿sí? Así que vamos a ir viendo el primero. Los aminoglucósidos. En estos casos, esto tiene que ver una clasificación en base a su composición química, ¿sí? Cómo están compuestos. Los aminoglucósidos tenemos streptomicina, neomicina, micacina, tobramicina, gentamicina. Este tipo de aminoglucósidos, ustedes los van a encontrar mucho en cremas, en caramelos, ¿sí? Para la garganta. Lo van a encontrar también en forma de gotas para el oído, ¿sí? Este tipo de antibióticos. Vamos a los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos son los antibióticos, los primeros antibióticos encontrados, ¿sí? La penicilina justamente fue lo que marcó como un antes y un después de las infecciones, porque hasta ese momento se moría la gente con cualquier cuadro infeccioso. Cuando se descubre la penicilina, justamente a la altura de las guerras mundiales, el uso que se le pudo dar justamente para poder salvar a millones de personas fue justamente el logro principal que tuvo. Sigue siendo hasta el día de hoy uno de los antibióticos que más alergia provoca, uno de los antibióticos más utilizados, ¿sí? A pesar de ello. ¿Por qué? Porque sigue siendo muy potente, ¿sí? Si bien se han inventado, se han descubierto nuevos antibióticos que incluso son más potentes que la penicilina, podemos hablar de verdaderas bombas atómicas, ¿sí? Pero sigue estando en boga lo que es la penicilina justamente para algunos tratamientos, especialmente para enfermedad de transmisión sexual. Bueno, la penicilina se saca de un hongo, ¿sí? Que se llama Penicillium, ¿sí? Hay una planta que se llama penicilina y la gente cree que se saca de esa planta. No, no tiene nada que ver. La penicilina se saca de un hongo, que es el hongo negro que crece en el pan, ¿sí? En cortezas de pan que se deja ese moho que va creando, ahí hay una variedad de los hongos que se crían con esa característica, que son los que van a poder sintetizar la penicilina. Bueno, actualmente se hacen modificaciones en base a esa penicilina y tenemos que, por ejemplo, la benzilpenicilina o penicilina G, la fenoximetilpenicilina o penicilina B. Después ya hay otros tipos de compuestos que en base a la penicilina se fueron modificando, ticarcilina, ampicilina, ¿sí? Vacampicilina, piperacilina, todos estos son inyectables, ¿sí? Penicilina G hay oral, ¿sí? Pero la mayoría de las veces se utilizan en inyectable.
Dentro de este grupo, ¿sí? Estamos dentro del grupo de los beta-lactámicos. Cuando una persona es alérgica a la penicilina, va a ser alérgica, tiene que ver, ¿sí? Pero posiblemente sea alérgico al resto del grupo que están dentro de los beta-lactámicos. Vamos a las cefalosporinas. Este grupo empezó con por eso se llama primera generación, los primeros que aparecieron fueron el cefadroxilo, la cefalexina. La cefalexina se usa muchísimo en todo lo que sean tratamientos de infecciones, por ejemplo, de piel, infecciones por herida, ¿sí? Por algún tipo de cirugía. Cefalotina, cefazolina, que son inyectables. Luego a esa generación de antibióticos se le hicieron unas modificaciones, ¿sí? Químicas. Por eso se llaman de segunda generación. Y ahí aparecieron la cefuroxima, ¿sí? El cefprosilo, la cefoxitina, la cefuroxima, bueno, ahí repite. La cefuroxima fue también un antibiótico, yo estaba estudiando cuando había surgido, no hace muchos años. Había empezado a trabajar en una farmacia, era estudiante, pero empezaba a trabajar en una farmacia, y era donde empezaban a recetar cefuroxima a todos los tratamientos, sobre todo los pacientes que estaban internados. Le estoy hablando del año 92 aproximadamente. Ustedes no habían nacido, pero digamos que no hace tanto tiempo atrás. La penicilina tiene más de 100 años. Tercera generación, ¿sí? Cefixima, cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona, todas estas son inyectables, ¿sí? Lo mismo, a la segunda generación le hicieron modificaciones químicas nuevamente y surge la tercera generación. En este momento estamos con la cuarta generación, ¿sí? Con cefepima y cefpiroma. Todos están, no es que se abandona la generación anterior, ¿sí? Todos están en el mercado y siguen consiguiéndose y comprándose y utilizándose. Dentro de las monobactamas tenemos el Astrionam. El Astrionam es un antibiótico que se usa exclusivamente en los hospitales, ¿sí? Los carbapenemes eran, en el momento que yo estudiaba, como la bomba atómica, ¿sí? Imipenem, meropenem, ertapenem actualmente, ¿sí? Son antibióticos muy potentes, muy potentes. El tema es que se van quedando obsoletos después, ¿sí? Se utilizan exclusivamente en el ámbito hospitalario. Tenemos los inhibidores de la beta-lactamasa, la amoxicilina y el ácido clavulámico, por ejemplo, la ampicilina y el surbactam, la piperacilina y el tazobactam. ¿Qué quiere decir esto? Inhibidores de la beta-lactamasa. Son combinaciones de drogas con las cuales se potencia el poder antibiótico que tiene. ¿Por qué? Porque actúan inhibiendo esas beta-lactamasas. Son enzimas que van a ir produciendo, digamos, la degradación del antibiótico. Entonces le pongo el antibiótico, le pongo un defensor de ese antibiótico para que no le afecte. Seguimos en el mismo grupo, ¿sí? Los anfenicoles como el cloranfenicol. El cloranfenicol es un antibiótico que actualmente no se utiliza mucho, pero sí se ha utilizado en épocas anteriores, todo lo que tenía que ver con la parte respiratoria. Los glicopéptidos, vancomicina, teicoplamina, también se utilizan exclusivamente en los hospitales. Las lincosamidas, clindamicina y lincomicina, la clindamicina se usa mucho en cremas, ¿sí? Los macrólidos, acá les va a sonar algunos, la eritromicina, ¿sí? Que suele reemplazarse cuando la persona es alérgica a la penicilina en sí, pero sí soporta otros tipos de beta-lactamasa, se le suele reemplazar por la eritromicina. La roxitromicina, la acitromicina es un antibiótico que hoy se consume muchísimo, ¿sí? Sobre todo por la facilidad en la toma, es una toma diaria, entonces eso facilitó mucho para su uso y abuso en muchos casos. La quinolona, como ciprofloxacino, floxacino, levofloxacino, norfloxacino, todos este grupo de quinolona se utiliza muchísimo en infecciones urinarias, ¿sí? Y también en infecciones de piel. Las sulfamidas, como trimetoprima, cotrimoxazol. Las sulfamidas es un poquito más complejo, ¿sí? El compuesto. Ya es un poquito más mezcla con otros químicos, ¿sí? Y lo que lo hace exclusivamente potente.
Cuando yo era niña se utilizaba mucho el cotrimoxazol, ¿sí? Sulfametoxazol más trimetoprima. Después quedó en desuso porque aparecieron estos otros antibióticos que eran la novedad, pero hoy estamos viendo nuevamente como ya la gente abusó mucho de la amoxicilina, de la cefalexina, de la acitromicina, la gente ya abusa mucho, cada vez tiene menos efectos. Y estamos viendo que pediatras, ¿sí?, han vuelto a recetar cotrimoxazol justamente porque no consiguen controlar las infecciones, en algunos casos, algunas infecciones en... O sea que están volviendo antibióticos que se usaban cuando yo era chica. Las tetraciclinas, ¿sí? La tetraciclina, la doxiciclina, son también medicamentos que tienen la particularidad que no se pueden tomar con leche, ¿sí? El grupo de las misceláneas, que serían las que no entran en ninguna de las otras, ¿sí?, como un varios, mupirocina, el ácido fusídico, la bacitracina, gramicidina, tirotricina. En estos casos la mupirocina es uno de los antibióticos más potentes que hay para todo lo que sea infecciones de piel como nacidos, ¿sí? El ácido fusídico también se utiliza mucho en tratamientos del acné con pus. Bacitracina, gramicidina, tirotricina son todos antibióticos que se utilizan mucho en caramelos, ¿sí? Sobre todo para acción local en la garganta. Los antibióticos, se lo abrevia así, ATB, según el efecto final que ejercen sobre la viabilidad bacteriana, pueden ser bacteriostáticos o bactericidas. Este efecto siempre va a depender de la droga deseada, de la dosis y del tipo de microorganismo. Por más que yo le dé muchísimo concentración de droga, ¿sí?, le doy una dosis súper alta, si ese microorganismo no es sensible a esa droga, no me va a servir de nada. Lo único que hago es potenciar el efecto que tiene de la bacteria de sobrevivir y hacerse resistente. Cuando hablamos de los antibióticos bacteriostáticos, ¿sí?, que frenan, que detienen, podemos hablar del cloranfenicol, de los macrólidos como la citromicina, de la trimetoprima, tetraciclinas, ¿sí? Y cuando hablamos bactericidas, ahí están los beta-lactámicos, los aminoglucósidos, ¿sí?, el metronidazol, la rifampicina, ¿sí?, los carbapenemes, que son los que le llamo yo bomba atómica. Cuando hablamos de los antivirales, tenemos por un lado, no voy a profundizar mucho acá porque esto sería ir mucho hacia el área de medicación para HIV, que en esos casos no se maneja en el mostrador, ¿sí? Son tratamientos que o los va a cubrir el Estado o los va a cubrir las obras sociales, ¿sí?, pero no son de consulta mayoritariamente en el mostrador. Cuando hablamos de no retrovirales, son inhibidores de la síntesis de proteínas virales como el interferón alfa, son inhibidores de la síntesis de ARN mensajero, o sea, material genético, como la ribavirina, son inhibidores del ADN polimerasa, una enzima que actúa en la división, como el aciclovir y el ganciclovir, y son inhibidores de la liberación del genoma viral, como la amantadina y rimantadina. De todos estos, los que suele utilizarse en el mostrador o vienen a consultar son los inhibidores del ADN polimerasa, que tiene que ver con el aciclovir. El aciclovir se usa muchísimo en todo lo que sea el herpes labial, ¿sí? Tanto en comprimido, en inyectable, como en crema, ¿sí?, sobre todo en crema. En estos casos, digamos, cuando estamos hablando de herpes labial, se puede dar, digamos, sin ningún tipo de problema porque es una enfermedad muy dolorosa, no tiene cura, el herpes no tiene cura, lo único que se tratan son los síntomas. Cuando hablamos de los retrovirales, estamos hablando ya de medicación exclusivamente para virus como el HIV, inhibidores de la transcriptasa reversa como la acidobudina o el AZT. La acidobudina fue la primera droga que se sintetizó para los tratamientos para el SIDA. Estamos hablando de bastante años atrás, no recuerdo bien, pero sí sé que fueron 6 meses antes que haya fallecido Freddie Mercury.
Freddie Mercury fallece justamente por HIV. En ese momento se lo clasificaba como SIDA exclusivamente, ¿sí? Después, bueno, empezó todo, digamos, como más una humanización de lo que es la enfermedad, reducir los estigmas, reducir la discriminación, ¿sí? Y se hizo bien la diferencia de que una cosa es tener HIV y otra cosa es llegar al final de la enfermedad del HIV, que es lo que me lleva al estado que se llama SIDA, ¿sí? No es SIDA la enfermedad, sino que es el estado terminal. Cuando estamos hablando de los inhibidores de la transcriptasa reversa, como la nevirapina, y los inhibidores de la proteasa, como el saquinavir. Estos son medicamentos que se van a utilizar exclusivamente en los tratamientos para HIV. Cuando hablamos del interferón alfa, ¿sí? El interferón alfa estaba acá en los no retrovirales. Tenemos efectos adversos, ¿sí? Y en estos casos, como no vamos a hablar de las enfermedades específicamente, le querían mostrar o hacer notar, ¿sí? La repetición de síntomas que tienen, ¿sí? De efectos adversos, por ejemplo. O sea, los cuidados los que tiene que estar una persona que está utilizando este tipo de medicación. El cuadro se acompaña de síndrome similar a la influenza aguda, o sea, a una gripe. Los efectos tóxicos pueden ser mielosupresión con granulocitopenia y trombocitopenia. ¿Qué es esto? Es una alteración, ¿sí? Es una alteración de la sangre, ¿sí? Que me genera inconvenientes en el sistema neurológico. Neurotoxicidad, alopecia, pérdida de cabello, proteinuria, proteínas en la sangre, en la orina, hiperazoemia, mucho nitrógeno, ¿sí? en la sangre, nefritis intersticial, o sea, inflamación del riñón, hepatotoxicidad, o sea, que son drogas que si bien van a tratar una enfermedad mortal como el HIV, no HIV, sino alguna enfermedad viral, ¿sí? Importante, pero el daño que produce van a ser también importantes. O sea que esto requiere mucho control de dosis. Cuando hablamos de la ribavirina, los efectos adversos en aerosol pueden causar irritación leve de la conjuntiva al ojo, exantema, cuando el ojo como se inflama, se queda grande, jadeo transitorio, deterioro reversible ocasional de la función pulmonar, mientras que estoy en la utilización. Cuando me colocan por sangre, ¿sí? Anemia reversible, o sea que una vez que dejo se recupera la situación, debido a hemólisis extravascular y supresión de la médula ósea. Cuando hablamos por vía oral, ¿sí? Aumenta el riesgo de fatiga, de tos, el exantema, ¿sí? El ojo que sale como da la impresión como que saliera el ojo para afuera, prurito en la piel, náuseas, insomnio, disnea, dificultad para respirar, depresión y anemia. O sea que fíjense que normalmente los efectos adversos que van a provocar van a estar en muchos sistemas, ¿sí? Sistema digestivo, sistema nervioso, sistema eh, sí, sistema nervioso sobre todo. Aciclovir, ¿sí? Tenemos efectos adversos, es muy bien tolerado, en ocasiones puede causar náuseas, diarrea o cefalea si estoy tomando grandes dosis o durante mucho tiempo, pero normalmente la aciclovir en crema no tiene efectos adversos. El ganciclovir, ¿sí? Ahí tenemos ya neutropenia y anemia, o sea, alteración de las células sanguíneas. En general está bien tolerado, en ocasiones puede causar efectos en el sistema nervioso central. Cuando hablamos de la mantadina y rimantadina, los efectos adversos pueden ser trastornos gastrointestinales, o sea, náuseas, vómitos, efectos en el sistema nervioso, aunque son menores en la rimantadina, y para evitarlo siempre se deben reducir las dosis en mayores de 65 y en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal. Recuerden que los que tienen insuficiencia renal y la gente mayor de 65 años por una cuestión de edad, ¿sí? Los órganos se van deteriorando, cada vez van funcionando menos. Así que el riñón filtra menos. Y recuerden que lo que no se filtra se acumula en el cuerpo y eso puede volverse tóxico. Por eso se controlan las dosis justamente para que no se lleguen a niveles tóxicos. Cuando hablamos de los antiparasitarios, ¿sí?
tenemos los antiprotozoarios, ¿sí? Como el metronidazol, el latrimetoprima, el sulfametoxazol. Tenemos los antihelmínticos, como el albendazol, el mebendazol. Y los antiparasitarios hemotisulares, como la cloroquina y primaquina. De estos, el metronidazol es muy utilizado, el trimetoprima y sulfametoxazol, que es el cotrimoxazol que les decía antes, que se utilizaba mucho antes. El mebendazol es uno de los medicamentos más utilizados, más recetados en niños, ¿sí? Así que suelen ser bastante comunes. Vamos al metronidazol. Efectos adversos: náuseas y diarrea, cefalea, vómito, dolor abdominal, polineuropatía sensitiva, o sea, hipersensibilidad, digamos, en las terminaciones nerviosas. Ustedes van a ver que toda esta medicación, que es para eliminar parásitos, normalmente van a tener un efecto adverso en mi sistema digestivo, o sea, colitis, dolores de panza, retorcijones, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy tratando de eliminar todo lo que sean los parásitos que suelen estar en el intestino y los quistes que suelen quedar, ¿sí? Así que no es el único lugar donde puede haber parásitos. Parásitos puede haber en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Pero mayoritariamente van a estar en la zona de intestino. Con el uso crónico, ¿qué tengo? Tengo un efecto disulfirán con el alcohol. O sea, cuando yo uso medicación para los hongos, para los parásitos, perdón, no puedo utilizar alcohol, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a ejercer un efecto que se llama efecto disulfirán, que incluye rubor, quedó rojo, cefalea, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor en el pecho tipo cardíaco, cefalea, debilidad, visión borrosa, confusión, transpiración, asfixia, ¿sí? Dificultad para respirar y ansiedad. Entonces, lo que debo evitar es el consumo de alcohol principalmente. Diodohidroxiquinoleína. El efectos adversos: forunculosis, o sea, nacidos, escalofríos, molestias gastrointestinales, alteración en la función tiroidea. Recuerden que la tiroides es una glándula que está acá en la base del cuello y que va a fabricar las hormonas tiroideas que son necesarias para el normal funcionamiento del resto del cuerpo. El albendazol y mebendazol. El efecto adverso: dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, cefalea, mareo, vértigo, ¿sí? Tiene interacciones con la teofilina, que es un medicamento para el asma, la cimetidina, que es un medicamento para la úlcera, y los anticonvulsivantes. El praziquantel, efectos adversos, también malestares gastrointestinales. Siempre van a estar rondando ahí esos malestares gastrointestinales o neurológicos, incluyendo el dolor de cabeza. Cloroquina. Efectos adversos: prolongación de QT. ¿Qué es el QT? Es cuando nos hacemos un electrocardiograma y sacan ese papelito, ¿sí? Vamos a ver que siempre tiene, o debería tener, un mismo dibujito o gráfico que va formando, ¿sí? Que tiene que ver con los latidos y cómo responde el corazón. Prolongación de QT significa que uno de esos espacios, ¿sí?, alarga más tiempo del requerido y eso puede traer inconvenientes con las arritmias. O sea, que el corazón no está latiendo a un ritmo normal, sino que late con un latido errático, se llama. Podemos tener también amnesia, prurito, diarrea, pérdida de apetito, náuseas, ¿sí? Van a interaccionar con todos los antiácidos, ¿sí?, que van a retardar o reducir su absorción. Con la cimetidina reduce el metabolismo, ¿sí?, y la eliminación. La cimetidina también es un antiácido. Reduce la absorción de ampicilina, que es un antibiótico. Para la primaquina, efectos adversos: dolor abdominal, anemia hemolítica, agranulocitosis, arritmias, jaquecas, ¿sí? A ver qué dice ahí. Los antimicóticos, tenemos la clasificación: los antimicóticos sistémicos para infecciones sistémicas, como la anfotericina B. Los azoles, en este caso los azoles son sumamente conocidos, ¿sí? El ketoconazol es muy utilizado, el fluconazol también, en óvulos, por ejemplo, para hongos
hongos en la vagina, ¿sí? Mucha utilidad. El ketoconazol se usa hasta en shampoos, ¿sí? Suele ser bastante común. Los antimicóticos sistémicos, como la grisofulvina, ¿sí? Y los antimicóticos tópicos, como las nistatinas, los azoles y demás. Los azoles, recuerden, son el ketoconazol, ¿sí? Todo lo que terminan en sol. Ah, no le veo ahí. Anfotericina B. Efectos adversos. Se dividen en dos grupos. La toxicidad relacionada con infusión, colocación en vena, fiebre, escalofríos, espasmos musculares, vómitos, cefalea, hipotensión. ¿Sí? Cuando hablamos de una toxicidad más lenta, o sea, por vía oral, el daño renal, azoemia, ¿sí? Que es justamente el nitrógeno en sangre, acumulación de nitrógeno en sangre. Se vuelve tóxico. Por vía intratecal, o sea, directamente en la médula, puede producir aracnoiditis química y provocar convulsiones, ¿sí? Aracnoiditis tiene que ver con la inflamación de una de las membranas de la meninge, ¿sí? Recuerden que el cerebro y la médula está rodeado por tres membranas, que en conjunto las tres se llaman meninges, ¿sí? Una de esas membranas es la aracnoides, y a eso se refiere con inflamación de esa membrana. Flucitocina. Los efectos adversos resultan del metabolismo de la flora intestinal, dando origen a un metabolito anticancerógeno tóxico. La toxicidad de la médula ósea causa anemia, leucopenia, trombocitopenia, o sea, alteración de todos los glóbulos rojos, blancos y plaquetas de la sangre. Puede ocurrir una especie de enterocolitis tóxica a dosis elevadas y resistencia a dosis subterapéuticas. O sea que si yo le doy menos de la dosis que necesita realmente, lo que voy haciendo es creando resistencia. Y debe medirse siempre su concentración y evitar los efectos tóxicos. Dentro de los azoles habíamos visto que los imidazoles, el ketoconazol, miconazol, clotrimazol, y los triazoles, el itraconazol y ketoconazol. Efectos adversos son no tóxicos y sus manifestaciones adversas mínimas son trastornos gastrointestinales y pueden producir anormalidades en las enzimas hepáticas y rara vez hepatitis clínica. O sea, en estos casos se pueden utilizar tranquilo porque no son tóxicos. La grisofulvina, el efecto adverso en la alergia, enfermedad del suero, ¿sí? Hepatitis, interacciona con la warfarina, que es un anticoagulante, y con el fenobarbital, que es un anticonvulsivante. La terbinafina es una alilamina. Los efectos adversos son poco comunes, pero suele aparecer cefalea y trastorno gastrointestinal, o sea, alguna colitis, ¿sí? Por ejemplo. La nistatina, que se utiliza mucho, ¿sí? Es tóxica por vía endovenosa, por eso se usa tópicamente, se usa como crema, se usa como supositorio, como óvulos, ¿sí? Comprimidos vaginales. No se absorbe por piel y mucosa, por lo que no es tóxico por vía oral. Bueno, y ahí está. Esto sería todo. Esto es como para completar la clase anterior, ¿sí? Bueno, cualquier duda que tengan, no tengan problema, me avisan.